Publicite en la radio 3755-525819. Ya a las 9:34 en todo el país se aprobó el nuevo costo, la nueva tarifa para el transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad, una sesión que continuaba ya con el tratamiento de otros temas. Es la última sesión del año y como se trata de una semana especial donde ya se viene Nochebuena, Navidad, y la semana que viene, bueno, ya termina este 2025, habían anunciado precisamente que esta era la última sesión del año y que se iba a realizar hoy lunes, e inclusive cuando charlábamos con el presidente del Consejo Deliberante reelecto, Pablo Ullón, nos decía que seguramente ya se trataría hoy el boleto urbano. Y así fue. Durante la semana lo volvió a considerar la comisión para emitir el dictamen y tenerlo hoy en el recinto. Vamos a escuchar la lectura de ese dictamen que fue puesto a consideración de los concejales, después aprobado y donde, bueno, allí queda explicitado cuáles son los nuevos valores del transporte urbano de pasajeros. Desde el bloque renovador hemos hecho una propuesta en base a fórmulas, decidimos hacer el aumento en algo más lógico, que es en base a la inflación. Tenemos que recordar que tenemos un valor de pasaje fijado desde enero de este año. Ya ha pasado un año que no hemos aumentado, siendo que que el contrato así lo establece, ¿no? Que cada 4 meses debemos verificar si hay algún tipo de aumento en alguno de los valores que conforma el precio del servicio, que es la fórmula polinómica. Debemos evaluar un aumento. Esto ya solo en combustible, si no me equivoco, se dio un 44% anual. Tenemos una inflación acumulada del 30% y por eso propusimos lo más lógico, que es aumentar el pasaje en base a un índice de inflación de menos del 30%. Creo que fue una decisión correcta, donde garantizamos la continuidad de la prestación del servicio. Vuelvo a repetir, tuvieron todos los bloques opositores la oportunidad de expresarse en comisión, no lo hicieron. Me llamó la atención que de parte del bloque hoy libertario ni siquiera estuvo en ninguna de las 2 comisiones que se hicieron. Y si vamos al caso, no tendríamos un aumento de hace 2 años, porque nunca acompañaron, ni hicieron propuestas, ni expresaron, o sea, votaron el no por el no, y eso creo que no es lo correcto, sobre todo teniendo en claro que sí hubo aumentos, que tenemos que cumplir. Nuestro deber es cumplir según Carta Orgánica y según los contratos, tenemos que cumplir con lo que establece el contrato, y esta es la forma, ¿sí? Evaluando, fijando un precio, charlando, conversando, y eso es lo que nosotros hicimos. Así que bueno, solo quería hacer claro eso. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Ramírez. Retomando un poquito lo que decía mi par, y especialmente totalmente de acuerdo con lo que expresaba la concejal de mi interbloque, la concejal Coniqui, yo considero que en una situación en la que atravesamos todos los argentinos, es importante que el esfuerzo lo hagamos entre todos. Y ese esfuerzo que hagamos entre todos, obviamente, se tiene que ver reflejado también en el empresario. Como bien lo decía la concejal Coniqui, la empresa no ha cumplido con lo establecido. Las frecuencias, es más, se han retaseado en las frecuencias de los colectivos urbanos. No se cumplieron, por ejemplo, con los refugios y muchas otras cosas que no se han cumplido. O sea, hasta hoy
no se ha notado el esfuerzo de la empresa, sí el esfuerzo del usuario, que el año pasado sí tuvieron un incremento y también en este año han tenido una pequeña recomposición. Por lo tanto, invito a la empresa a que también haga el esfuerzo, primeramente en cumplir con lo que le corresponde de acuerdo a lo acordado con el Ejecutivo Municipal. Gracias, presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra concejal Kosnicki. En todos los pedidos de informe que hemos hecho desde el 2023, que hemos asumido, hemos hecho un apartado donde dice: la presente solicitud se efectúa en los términos del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que establece la obligación del Departamento Ejecutivo Municipal de suministrar los informes que les sean requeridos por los concejales dentro de los plazos y condiciones allí previstos. Por carta orgánica deben ser respondidos los pedidos de informe y desde que asumimos no lo hemos logrado. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra concejal Bueno, Binder. quiero hacer una aclaración con respecto a algunas cuestiones que surgieron en los comentarios de los concejales, que primero las frecuencias se bajaron, pero de los colectivos que son los refuerzos, porque las líneas principales siguen manteniendo los horarios que siguen, porque obviamente en horario, cuando termina el horario escolar, empiezan a bajar las frecuencias. Entonces, como se paga por kilómetro recorrido, bajan la frecuencia de los colectivos y por lo tanto baja también la frecuencia de los usuarios en esos colectivos y se vuelven antieconómicos. En el caso que, pónganse el lugar de un colectivo, llevar poca persona, no es económico o no es sustentable el servicio. Entonces se tiene que siempre ver por la continuidad, garantizar la continuidad de la prestación del servicio. En segundo, con respecto a los pedidos de informe, tengo que destacar que en la comisión del jueves pasado se hizo presencia del encargado de movilidad urbana, el señor Pizzuti, o mejor dicho, disculpen, teníamos todo la posibilidad de tener constantemente una conversación con él, así como tuvimos en otras comisiones donde explicaron esta situación, y en ningún momento se le solicitó en persona que de estas explicaciones, de todo momento fueron de público conocimiento. O sea, ya se habló anteriormente de los litros de combustible, se habló que no hay subsidios, o sea, ya estaba resuelta esta situación en las anteriores, los anteriores aumentos que tuvimos. O sea, siguen con esa situación y no proponiendo algún precio, ya sea el precio que ellos estimen conveniente, y siguiendo con algún tipo de pretexto para no dar el aumento. Eso es lo que quiero aclarar. Gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra concejal Frontini. Bueno, quiero aclarar que es un error decir, como dice el concejal Binder, que el señor Pizzuti estuvo presente en la comisión, porque no estuvo. O sea, no hay que dar una información errónea. No estuvo presente el señor Pizzuti y quiero recordar que la información se ha dado en la audiencia pública. En la audiencia pública se dio la información de la empresa, del señor Pizzuti y de todas las personas que han expuesto, entre ellos el defensor del pueblo, que también expresó lo mismo que estamos expresando hoy los tres concejales de la oposición, que han pedido múltiples pedidos de informe y que no han tenido respuesta. Yo particularmente he pedido informes sobre los subsidios y no obtuve ninguna respuesta del Ejecutivo. Quiero decir que los informes los necesitamos por escrito. No es una respuesta verbal, se necesita informes por escrito. Gracias, señor presidente.
Pido la palabra, Tiene la señor palabra presidente. concejal Lum. Bueno, quiero aclarar de que en ninguna decisión que tenga que ver con el bolsillo de los vecinos es grato. Tomar decisiones tocando al bolsillo de los vecinos para nadie es grato. Porque sabemos la situación que atraviesa cada uno de los de los habitantes de Oberá, porque estamos continuamente en contacto con ellos, trabajamos con ellos y sabemos que hoy un incremento en el transporte no es agradable para ninguno de los que estamos hoy acá. Y menos el transporte, porque es una movilidad para todos los trabajadores de la ciudad. Hoy estamos haciendo una actualización de un 27%, viendo la inflación anual que tuvo el país, inclusive un poquito menos, y un poco menos bastante menos de lo que pide la empresa. La empresa hizo un cálculo de 6.300 el costo por kilómetro recorrido, según los cálculos que hicieron los concejales en la comisión, llegaron a otro costo, por eso de ahí se desprende este valor del 27%, porque se estuvo trabajando haciendo cálculo y no guiándonos por lo que decía la empresa. La empresa pidió otro monto diferente al que estamos hoy aprobando en esta sesión. En realidad la inflación es mucho mayor, pero considerábamos que con esta muestra del 27% podemos sostener el servicio y garantizar que el servicio continúe. No acompañar este aumento puede sonar un buen discurso, pero gobernar no implica un aplauso fácil. Gobernar implica tomar decisiones con responsabilidad. El tema de los subsidios, como todo es público conocimiento, desde el gobierno nacional no envían más subsidios, y eso me sorprende que por ahí hoy todavía estén preguntando, porque la concejal Frontini es del gobierno, pertenece hace pocos meses al gobierno nacional y debe tener información mucho mejor que nosotros. Con respecto a lo que dijo el defensor del pueblo, lo tengo bien registrado porque reconoció que encontró publicado en el boletín los 20.000 litros de combustible que aporta el municipio al sistema de transporte. Eso reconoció públicamente en la audiencia pública, que lo encontró publicado. El tema de los adultos mayores no son subsidios, se le carga la tarjeta del usuario, no es que se le transfiera a la empresa, sino que se le carga la tarjeta del usuario, 20 pasajes por mes. Los use o no los use, son cargados 20 pasajes, una vez que termina va otra vez y los vuelven a cargar. Y con respecto a los pasajes de los estudiantes, una cuestión provincial, que el municipio no tiene injerencia acerca del subsidio, cómo el gobierno provincial se hace cargo de que nuestros estudiantes de todos los niveles tengan el pasaje gratuito. El Consejo, y principalmente los concejales, tenemos la obligación de pensar en corto y largo plazo. Y el transporte público no se define congelando tarifas de manera irresponsable, sino que tomando decisiones equilibradas, realistas y transparentes. Hay una realidad, que hay una inflación, tratamos de hacer lo menos posible, ninguno de los que está sentado acá quiere encarecer el bolsillo de los obereños, pero hay una realidad, así como suben todas las cosas, sube también el transporte. Lamentamos que los concejales elijan no acompañarnos, pero nosotros nos hacemos cargo, damos la cara y pensamos que en una ciudad que funcione, trabajando de esta manera, si investigamos un poco, la ciudad de Oberá fue la única ciudad en toda la provincia que no ha tenido ningún paro de transporte urbano de pasajeros en todo el año. En otros municipios sí tuvieron varios paros, y eso sabemos lo que significa en una ciudad que la gente se maneja y se va a trabajar con el transporte.
Así que gobernar es tomar decisiones, incluso cuando son estas que son difíciles, pensando siempre en un interés general y equilibrando de que todo funcione. Así que simplemente aclarar esto, de que no es una decisión irresponsable, sino que realmente varios de los concejales del grupo estuvieron trabajando muchísimo en esto y se llegó a este 27%. Gracias, presidente. Bueno, allí dijo el porcentaje de incremento, el 27%, pero después vamos a escuchar lo que fue esa lectura del expediente con su dictamen de comisión para que quede más en claro lo aprobado por el oficialismo. En definitiva, los 3 concejales opositores, Mara Frontini, que parece estar ya bastante sola en todo sentido, y no pertenece a aquel interbloque al que antes pertenecía desde que se pasó a La Libertad Avanza y se opone a todo. La verdad que la vamos a tener que invitar a nuestros estudios en algún momento para evaluar un poco esta característica, esta condición de opositora por la oposición, y que algunos le están objetando, pero ¿por qué no viene a comisión? No hace los planteos, ¿por qué no presenta su opción? ¿Por qué no presenta su proyecto? Y solamente se opone cuando gobernar es también, pensando en el interés general, hacerlo con responsabilidad, decía recién la concejal Lucy Glum. Pero del voto de los concejales, ¿cómo fue la distribución de esos votos finalmente? Se terminó aprobando entonces el proyecto por 6 votos positivos contra 3 negativos. Los 3 opositores, tanto los 2 que integran el interbloque PRO como la concejal del bloque unipersonal de La Libertad Avanza, votaron por la negativa, mientras que todo el bloque oficialista entonces votó positivamente por la aprobación de este aumento al boleto del transporte urbano. Bueno, vamos a hacer una pausa y después escuchamos entonces la lectura de ese dictamen de comisión con el proyecto puesto a consideración y que fue aprobado por esa mayoría oficialista de 6 legisladores. Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías.